Hola, ¿qué tal, futuros artistas? El día de hoy me gustaría hacer un tutorial de cómo podemos dibujar un tiburón ballena fácilmente, ¿vale? Entonces, siempre he escuchado a mucha gente decir que no sabe dibujar más que si no es con palitos y bolitas. Pero yo siempre he pensado que esa gente está equivocada y no saben dibujar simplemente porque no les han enseñado la metodología correcta. Así es que ahorita vamos a aprender a hacer un tiburón ballena paso a paso para que ustedes puedan hacerlo. Lo único que vamos a necesitar va a ser nuestro lápiz y una goma, ¿vale? Entonces, para que vayan siguiendo. Lo que yo les aconsejo para aprender a dibujar es que empiecen dibujando peces. ¿Por qué dibujar peces? Simplemente porque los peces están construidos de una forma geométrica muy sencilla, en donde la mayoría de ellos son óvalos, a excepción de algunos peces como otro tipo de animales que existen en el mar, como pulpos, medusas. Pero en general la mayoría de los peces se componen de estructuras sencillas como óvalos. Entonces, el primer paso antes de empezar a dibujar en nuestra hoja limpia es que en una hoja suelta, reciclada o una hoja que tengan arrumbada, hay que empezar a practicar y a calentar la mano. Para empezar a calentar la mano vamos a empezar haciendo óvalos. Necesito que hagan óvalos en diferentes posiciones y tamaños. ¿Ya vieron? Entonces, y hagan los óvalos de una forma en un solo trazo. Eso hará que al final el trazo se sienta más seguro, ¿vale? Lo único que estoy usando yo ahorita es un lápiz 2B y con esto vamos a hacer todo el dibujo. Entonces, sigan haciendo óvalos. Los óvalos hay que inclinarlos un poquito más. Hay que hacerlos del otro lado, en diferentes tamaños. No se preocupen si los óvalos no quedan exactamente igual, pero hay que irlos haciendo. Volteamos nuestra hoja para practicar a hacer ahora óvalos más grandes. Se fijan, el óvalo lo estoy haciendo en un solo trazo. Una vez que tengamos practicado óvalos, yo les sugiero que sigan practicando haciendo óvalos más pequeños hasta llenar la hoja. Ok, una vez que ya pasamos de practicar a hacer óvalos, ahora sí nos vamos a dedicar a empezar a hacer el boceto, primero el boceto, que después vamos a ir puliendo. Este dibujo lo vamos a hacer entre 5 a 7 pasos, ¿vale? Ustedes pueden seguirme haciéndolo también en su casa, practiquen primero calentando la mano, haciendo puros óvalos, porque esta va a ser la estructura central del tiburón ballena, y vamos a darle. Entonces vamos a empezar con el dibujo real. Ok, lo primero que vamos a hacer es entonces hacer un óvalo más o menos del tamaño en donde la parte del cuerpo va a ser el óvalo principal. Entonces de ahí tenemos que ver que nuestro tiburón ballena no salga de los extremos porque va a llevar su cola y su cabeza, ¿vale? Entonces vamos a utilizar un óvalo más o menos de este tamaño. Incluso a mí me gusta a veces marcar un poquito dónde va a quedar, ¿vale? Entonces aquí yo ya hice dos marcas donde vamos a dibujar el óvalo y vamos a ello. Igual intenten hacer el óvalo en un solo trazo, no importa si no queda bien, al final todo se puede corregir. Ok, ahí ya hice un pequeño óvalo. Si se fijan, mi óvalo, a pesar de que fue en un solo trazo, pues no quedó exactamente como yo lo pensé, pero aún así este óvalo nos sirve, así es que no se preocupen si a ustedes también el óvalo no les queda perfecto. Este va a ser nuestro paso número 1. Siempre va a ser un óvalo.
Acuérdense. Ahora, el paso número 2 es que ya le vamos a empezar a agregar líneas. Aquí ya nuestro cerebro tiene que empezar a pensar en líneas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a sacar 2 líneas que vayan una desde acá. Si fijan, lo que estoy haciendo es hacer trazos repetitivos. Hago la primera línea, después repaso de ahí mismo y ahí abarco otro poco de longitud. Y así es como puedo ir haciendo los trazos más pequeños. Entonces, hago primero una línea arriba y voy a hacer otra línea abajo. Ya tengo 2 líneas. Y aproximadamente a la mitad de nuestro óvalo que hicimos, voy a hacer una línea imaginaria en mi óvalo. Acuérdense, siempre, cuando empezamos a dibujar, siempre hay que buscar líneas de referencia que nos puedan ayudar a hacer nuestros dibujos. En este caso yo lanzo líneas verticales imaginarias y también líneas horizontales. En este caso, en el óvalo, yo estoy lanzando una línea vertical. De aquí, yo puedo dividir esta otra sección en mitades, en otra mitad, y en este espacio voy a lanzar otra línea hacia abajo. Aquí, una vez teniendo la línea divisoria, si yo puedo dividir este espacio en la mitad, y ahora en estos 2 espacios voy a sacar otra línea imaginaria que vaya hacia abajo y en diagonal. Si se fijan, estoy haciendo trazos muy suaves con el lápiz. Si el lápiz lo llegan a sentir un poco rasposo, porque a veces eso pasa, es porque la punta no está bien limada. Entonces agarren otra vez su hojita y solo limen la punta hasta que se la acabe y la sientan más redondita, porque eso también dificulta mucho en los trazos. ¿Vale? Entonces, una vez que ya le volví a limar la punta, voy a seguir. Aquí ya tenemos el paso 2. El paso 2 va a consistir en hacer 3 líneas. Unas hacia atrás, 2 hacia atrás, perdón, una arriba y una abajo. Y una a la mitad del óvalo, en diagonal hacia abajo. Para nuestro paso número 3, vamos a sacar otra línea vertical, perdón, una línea horizontal en la parte de adelante. Si se fijan, solo es una línea corta. Y vamos a empezar a unir la parte que ya hicimos aquí. En este caso vamos a sacar una línea que junte hacia la parte que quede pegadita al óvalo que ya habíamos hecho antes. Entonces aquí ya tenemos varias estructuras. Esto todavía no toma forma porque solo están siendo líneas, círculos, bueno, óvalos y líneas. Esa es la forma de empezar a construir cualquier dibujo que tengamos. Así es que ustedes vayan buscando líneas nada más, que su cerebro, el truco aquí es que su cerebro solo piense en líneas. Acá atrás yo voy a sacar otra línea. Ya sacamos la de enfrente y ahora vamos a sacar una acá atrás. Si se fijan, que sea aproximadamente a la mitad del espacio que ya hicieron. Siempre busquen esas líneas de referencia. No las tienen que hacer, pero búsquenlas. Y vamos a hacer una línea que sea como una curva hacia arriba. ¿Vale? Yo estoy haciendo todo con lápiz para que vean que ustedes, que igual lo más fácil siempre va a ser conseguir un lápiz o tener un lápiz a la mano y una goma. Entonces con esto vamos a empezar. Ya después vamos a ir viendo técnicas un poquito más complicadas y más artísticas. Primero vamos a aprender a hacer con el lápiz. Ok, una vez que ya tengamos esta línea, ya tenemos nuestro paso número 3. Y en el paso número 3, si se fijan, solo agregamos esta línea y esta de acá. Vamos a pasar al paso número 4. El paso número 4 ya vamos a ir dándole un poquito más de estructura a las líneas que tenemos. En este caso, a esta línea, a la punta en la línea, voy a lanzar la línea y que pegue con el óvalo que hicimos, ¿vale? Ahí ya lo tengo. Y de este lado igual, voy a cerrar un poquito adentro del óvalo que tengo. De esta forma. Si ustedes fijan, aquí esto ya parece una especie de cola, de aleta. Ya está empezando a agarrar un poquito de forma nuestro tiburón, ¿vale?
Aquí vamos, en el paso 4 solo agregamos esta línea y esta línea. Si fijan, solo fueron 2 líneas que hay que tener en cuenta. Para nuestro paso número 5, vamos a seguir buscando líneas. Y esas líneas van a ser ahora una línea que salga casi de la línea de la mitad que hicimos hacia abajo. Aquí ustedes no se esfuercen por encontrar formas, por encontrarle, no se esfuercen por encontrar la parte de la ballena, el tiburón ballena que están haciendo. Solo encuentren líneas. Acuérdense, siempre busquen líneas. Entonces aquí solo, si fijan, es una especie de guiño que hago con el lápiz. Aproximadamente a la misma altura donde hicimos la marca, vamos a hacer otra línea en diagonal, pero ahora que vaya hacia la derecha. Arriba vamos a hacer otra pequeña línea, una pequeña línea, igual ahora que vaya hacia arriba. Y al término de esta línea que hicimos, que va en la parte de atrás, vamos a hacer otra especie de línea, como si fuera una ola. Si fijan, solo son solo es eso. Entonces aquí más o menos ya va teniendo un poquito de forma esto que estamos haciendo, ¿vale? Debajo de esta línea que hicimos también hay que agregar otras líneas. ¿Se fijan? Solo es una línea en diagonal que casi rodea al óvalo que hicimos primero. Allá tenemos. Ya llevamos hasta el paso número 5. Vamos a hacer 2 pasos más y de ahí ya vamos a poder empezar a pulir nuestro dibujo. Ok. Para el paso número 6, vamos a empezar a unir ya las líneas que tenemos. En este caso, las primeras líneas que hicimos, que fueron estas, ahora las puedo juntar con esta parte. Y aquí es donde conecto una línea con esta. De este lado voy a conectar una línea, pero ahora con esta. Ya conecté esta, ya conecté aquella. Aquí también de una vez voy a dibujar pegadito al óvalo un circulito, que es lo que nos va a dar la parte del ojo. Muy bien. Nuestro paso número 7 va a ser ahora conectar estas líneas que nos quedan, que quedan saliendo, con la parte de las líneas que ya hemos puesto, ¿vale? Entonces, en este caso, unimos aquí esta línea con esta, y de este lado, esta con esta. Si fijan, solo son como pequeñas curvas. Entonces, tampoco se estresen si las líneas no están quedando muy bien. Eso normalmente así pasa, entonces todo tranquilo. Ok, aquí igual esta línea que habíamos hecho, vamos a conectarla con esta otra línea que viene acá. Y esta línea se hace como una especie de curva en diagonal hacia la izquierda, que va a conectar con esta que hicimos, ¿vale? Entonces, no sé, si se fijan, a mí me quedó muy corta, pero ya viendo en correcciones, pues veo que esta es un poquito más larga, entonces vamos a alargarla. Ok, pues si se fijan, aquí ya casi tengo toda la estructura, en donde ahora voy a conectar líneas y líneas. Paso por alrededor del óvalo, conecto con esta que ya había hecho, y esta cierra por aquí, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos básicamente la estructura del tiburón ballena. Si se fijan, ya tiene más forma como de pez. Tal vez todavía le falta para que sea un tiburón ballena, pero ya se empieza a parecer mucho, ¿vale? Ok, vamos a darle unas últimas líneas para que tenga la característica más de un tiburón ballena. Y esas características van a ser los pliegues que tiene en la parte de atrás. Vamos a sacar líneas que vengan de atrás hacia adelante. Si fijan, lo hago en un solo trazo, no se estresen si su trazo queda muy marcado. Vamos a borrarle ahorita un poquito. Le voy a hacer 3 pliegues, ¿vale? Como todos los peces, vamos a hacerle sus branquias. Las branquias normalmente las van a tener a la altura de la aleta hacia el frente. Ahí está. Ok. Muy bien, ya tenemos terminada la estructura
la estructura del boceto, pero vamos a empezar a limpiar este dibujo para que se vea más profesional, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, si tienen en casa una goma de estas moldeables, estas gomas las pueden conseguir casi en cualquier papelería, en papelería de arte. La ventaja es que son gomas que se pueden aplastar, su textura es muy similar a la plastilina. Se pueden aplastar para dar forma y tener diferentes tamaños, formas, para sacar luces o borrar un poco de grafito. En este caso lo que yo hago es hacerla en gusanito para pasarla sobre el dibujo y eso me quite gran cantidad de grafito para tener un dibujo más limpio, porque ahorita lo que vamos a hacer es repintar. Entonces, si fijan, aquí ya borré un poquito más el dibujo. Voy a borrar igual algunos pliegues que hice que ya no me van a servir. Por ejemplo, esta del óvalo principal ya no va a salir. Y esta. Ok. Entonces, si fijan, aquí ya mi dibujo está un poquito más limpio y ahora lo que vamos a hacer es empezar a darle forma más... Lo que vamos a hacer es empezar a darle más forma a nuestro tiburón ballena, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a empezar a delinear suavemente y con una presión suave pero constante y con los trazos más limpios que pueda para que mi tiburón ballena tenga el mejor aspecto. Si se fijan, ya estoy siendo muy cuidadoso de pasar la línea por encima de nuestro boceto principal. No importa si se equivocaron al inicio, esto de borrar y quitar un poco de grafito nos va a ayudar para corregir y no se noten tanto esas marcas. Por ejemplo, aquí esta zona se me hace que está un poquito hacia abajo, entonces lo que voy a hacer yo es seguirme y continuar hasta el final, ¿vale? Y no estoy pasando la línea por el boceto principal, simplemente esto es una guía. Si se fija también a mi lápiz ya le quité esa punta que me estaba estorbando, que si no se la quitan empieza a dar como una textura muy rara porque se atora con el papel. Entonces no la dejen tan picuda, dejen que la punta se redondee. Si tienen una lima, pueden hacerlo primero con la lima y ya después frotarlo sobre un papel para que eso esté suavizando más la punta. Siempre busco ángulos que me sean para mí más cómodos para empezar a hacer los trazos. Aquí la línea va por debajo de la bolita que hicimos que va a simular el ojo. El tamaño del óvalo que hicimos al inicio va a determinar qué tan gordo o flaco va a quedar nuestro tiburón ballena. Entonces, eso también ténganlo en cuenta. Ahorita ustedes practiquen con tantos óvalos diferentes que puedan para que su cerebro se acostumbre a tener más variación visual. Si fijan, entonces aquí lo único que estoy haciendo es remarcar el borde suavemente, sin un trazo tan marcado, pero que sí sea visible, la parte del tiburón ballena. Acuérdense, siempre busquen ángulos por donde empezar que les sean más cómodos. A veces, en vez de, por ejemplo, si fijan esta parte no la terminé, eso es porque para mí visualmente se me hace complicado, entonces prefiero seguirme, ya que mi mano sigue más caliente, ya puedo regresar a esta zona y terminar. Entonces, siempre buscando como las líneas más fáciles para mí, para que haya la menor cantidad de errores posible.
Igual intenten no posar su mano sobre el dibujo porque como es grafito, nos podemos llevar y arrastrar el grafito y se genera una mancha que después no se ve tan bien en el dibujo. Aquí ya vuelvo a la aleta y le doy forma curveada. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos la estructura de nuestro tiburón ballena. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a sombrear. Ahora, lo que vamos a empezar a hacer es sombrear a nuestro tiburón ballena. Y para empezar a sombrear, la forma correcta es primero darle una capa pareja de sombreado, porque eso nos va a servir para eliminar el blanco puro del papel. Entonces, vamos a sombrear de esta forma. Cuando tenemos formas ovaladas, cuando tenemos formas ovaladas, la forma de sombrear este tipo de formas va a ser intentando imitar la forma que tiene. En este caso, vamos a utilizar sombreado en estas direcciones, hacia allá y hacia allá. Pero si se fijan, hacia un lado, hacia la derecha, bueno, horizontalmente y verticalmente, pero generando esta curva. Se los hago aquí con flechitas. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a sombrear primero de manera vertical y en curva, ¿vale? Ok, lo primero que vamos a hacer entonces es sombrear este tiburón ballena. Se puede sombrear de manera horizontal o vertical en forma de curva, pero para empezar, para dar el primer sombreado, que va a ser un sombreado parejo, vamos a ocupar primero un sombreado en una sola dirección, ¿vale? En este caso a mí siempre me gusta ocupar una dirección en diagonal. Y eso lo vamos a hacer en todo el dibujo. Entonces, empezamos a sombrear muy suavecito. Si se fijan, yo agarro el lápiz casi hasta la punta, más o menos donde está marcado donde está la marca roja. Ahí logro posar mis dedos para tener un agarre suave, pero que me deje también manipular y dirigir el lápiz. Entonces, si fijan, estoy intentando hacer un sombreado ligero. Si se llegan a pasar de fuerza, no se preocupen. Después podemos quitar un poco de intensidad, pero acuérdense sí de manejar siempre una presión muy ligerita y constante. Que los trazos también sean pegaditos para que no se vean líneas por donde quiera. Si fijan, aquí ya sombreé solo la aleta. Y lo que hago es sombrear por partes, para no estresarme en sombrear todo. Primero lo hago por partes. Agarro un pedazo y uno con el pedazo que tenía atrás. Y si se fijan, sigo manteniendo la misma dirección que tenía. Trazos suavecitos. Esto nos va a servir para generar un color uniforme. En otras palabras, seguimos, agarro otro pedazo y sombreo. Si se fijan, como mi trazo no es tan intenso, por eso puede verse que se pueden fundir en los dos pedazos que he hecho. Aquí voy a hacer otro. Las líneas que hicimos de los pliegues de la ballena, al final se los vamos a remarcar, no se preocupen ahorita si se tapa. Entonces, miren, son dos pedazos diferentes que al final, como estoy usando la misma presión del lápiz, se unen solito, ¿vale? Mantenga la misma dirección.
Sigo manteniendo la misma dirección, así hasta terminar el cuerpo total. Agarro otro pedazo y sigo. Aquí ya llegué a la aleta, igual. Si ya estoy en esa parte, pues la sombreo. Aquí me agarro otro pedazo. Empiezo suave, suave, suave hasta que se funda con el otro tramo. Trazo suave, suave, suave y es la misma intensidad para que no se vea un degradado. Si hacemos más presión o menos presión, se va a ver diferentes tonalidades y eso todavía no queremos lograr. Entonces el trazo que sea constante, suave y parejito, lo más parejito que pueda. Siempre intenten acomodarse su libreta, su sketchbook, como más, en la posición que más acomode. Pueden girarla, pueden moverla. Entonces, si se fijan, ok, aquí ya hice. Si se fijan, entonces, aquí ya logré darle un color uniforme a todo mi tiburón ballena. Lo que sigue ahora es que vamos a sombrear de forma vertical, pero haciendo este ángulo. Haciendo la curva, ¿vale? Y lo vamos a hacer de abajo hacia arriba. Igual, yo les recomiendo que si tienen, pueden ocupar una hoja transparente, un acetato o un pedazo de papel blanco para posarlo y no manchen todo el dibujo, ¿vale? Como ya nos acercamos cada vez más al dibujo, lo que vamos a hacer es poner una hoja y con eso vamos a proteger más nuestro dibujo de que se manche. Que aquí yo voy a acomodar un poquito mi cuaderno para que el sombreado salga lo mejor posible, ¿vale? Siempre acomoden sus cuadernos como más acomoden. En mi caso es así. Y voy a sombrear de esta forma. Si se fijan, estoy dando trazos muy suavecitos, pero usando esa curva. Esa curva, ya cuando el dibujo está terminado, genera esa ilusión óptica de que tiene tridimensionalidad. Entonces, principalmente en el cuerpo, vamos a utilizar esta metodología. Igual lo mismo, agarren trozos pequeños y hagan curvas no tan marcadas. Si se pasan de presión, se va a ver la línea marcada. Eso lo pueden ir dominando. Normalmente siempre cuando vamos iniciando, siempre nos pasa eso. Solo es cuestión de que practiquen y vayan midiéndole la presión que quieran, que tengan. Pueden usar más presión, menos presión. Y ustedes mismos se van a dar cuenta cómo es que va funcionando. Entonces, hacemos esto con todo. No se desesperen. Principalmente, si fijan, estoy haciendo esto en el cuerpo. En la aleta, ahorita no se lo voy a poner. Esto lo voy a dejar. Estas aletas se las voy a dejar. Principalmente va a ser en el cuerpo. Usando este ángulo, acuérdense, este ángulo. Este ángulo. Como ya es una segunda pasada, nuestro tiburón se va a empezar a ver un poquito más oscuro. Y esa también es la finalidad, darle más sombras, unas sombras más intensas que otras. También pueden hacer esto, primero lanzar la línea en curva y luego de allá hacia abajo. Abajo hacia arriba, arriba hacia abajo. Lo que les resulte más fácil, el chiste es que el trazo se vea en curva para que el tiburón tenga tridimensionalidad. Ok, si se fijan, aquí ya tenemos más sombra, más sombreado, más intensidad, pero aún así, normalmente en la parte de abajo siempre se va a marcar más la sombra, obviamente dependiendo del ángulo en que esté tomada la imagen.
Pero en este caso, como estamos agarrando una imagen aleatoria, nosotros estamos construyendo este dibujo. Vamos a ponerle sombras en la parte de abajo. Entonces me vuelvo a girar mi cuaderno para tener más comodidad. Y ahora el trazo que voy a hacer va a ser en horizontal. Voy a seguir esta estructura. Vale, esta en esta dirección. Y voy a sombrear principalmente la parte de abajo. En este caso, voy a ir por zonas pequeñas, agregando un poquito de mayor presión a menor presión e ir subiendo. ¿Se fijan? Voy deshaciendo la presión para que en la parte de abajo se vea más oscuro que arriba. Aquí agarro otro pedazo, más presión, y cada vez voy soltando la presión lo más constante posible. De este lado me vengo de este lado, presión, voy soltando poco a poco, y eso va a hacer que se vaya fundiendo con lo que ya existe arriba. De este lado igual, si fijan, ahorita no estoy agarrando las aletas, solo cuerpo. Más presión, 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 disminuyo. Suave, 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 suave. Incluso cuando se va suavizando la presión, hasta la velocidad es menos. Mayor presión, más fuerte, menor presión, suave. Esto puedo repetirlo. Si quiero todavía más oscuridad, le sigo generando un poquito más de presión, sin exagerar en el lápiz, porque si hacemos mucha presión, el grafito empieza a verse feo, porque empieza como a brillar, se empieza a ver así como un poco ceroso, y eso no es un acabado profesional. Es una presión, aunque hagamos varias pasadas, pero de poco en poquito. ¿Se fijan? Entonces poco a poco, de abajo hacia arriba. Aquí igual. De abajo. Intenten no tocar el ojito para que no tengamos que borrar tanto. Si se pasan, no se preocupen, al final podemos corregir un poco. Una vez que ya tengo todo, puedo hacer la transición haciendo un trazo más general para suavizar todo y se fusione. ¿Ya vieron? Vamos a sombrear de una vez, ya que estamos en esta posición, esta parte. Como es una aleta, esta cosa no es una forma tubular o ovalada, lo que vamos a hacer solo es sombrear la parte que está pegada a la parte del óvalo o del cuerpo, ¿vale? Y de una forma en diagonal. Muy suavecito, porque solo queremos dar un tono. Igual. Ahora vamos a sombrear otra vez del otro lado, siguiendo la forma que tiene el cuerpo. De mayor a menor. Más presión, y mientras más nos alejemos, menos presión. Eso va a generar que se sienta una separación entre el cuerpo y la aleta. Pero más que una separación, una transición de volúmenes. Le podemos seguir dando más sombreado a esta aleta, pero siempre que empecemos a sombrear van a ser por capas. Ya hicimos la capa base, ya hicimos una capa más intensa, pero hay que cruzar siempre los trazos. Si ya sombreamos en esta dirección, ahora hay que cruzarlo en esta. Y así es como vamos a ir sombreando ahora en esta otra dirección. Y principalmente de la base hacia arriba. Y ya tenemos una aleta sombreada. Vamos a sombrear de una vez esta. Igual ya tenemos la capa base. Ahora vamos a hacer un trazo cruzado en algunas zonas. Principalmente como en la base de la aleta.
Perfecto. Se fijan, ahí ya tengo, voy a regresar a la posición que tenía. Ya tengo más sombreado a mi tiburón, ya se ve un poquito más de tridimensionalidad. Esto por el trasto cruzado que hicimos y por la forma en ángulo que sombreamos. Ahora vamos a intentar sombrear un poco la aleta. La aleta vamos a sombrearla un poquito más de este lado. Con trazos cortitos vamos a intentar sombrear solo esta parte. Si se fijan, son trazos muy cortitos, casi en diagonal, tirándole a vertical, para que solo tengamos esa parte. Una vez que tengamos esa parte, vamos a sombrear en horizontal, usando la línea del borde de referencia, de la orilla hacia adentro, con una presión mayor a menor. Y eso va a hacer que se transicione. ¿Ya vieron? Esta aleta igual le podemos dar un poquito más de transición, aquí donde está, sombreando en otro ángulo cruzado y muy suavecito. Si los trazos son suavecitos, no se va a ver mucho la transición. No se van a marcar, mejor dicho, mucho las líneas y va a tener una mejor transición. Lo que hace que se vea más profesional el dibujo. Todo lo estamos haciendo con este mismo lápiz. Estoy ocupando un lápiz 2B. Entonces, yo les recomiendo que igual pueden ocupar desde un lápiz HB, 2B o 4B. Con eso jueguen con las intensidades. Mientras más capas le pasemos y la más presión, vamos a tener mayor intensidad. Voy a sombrear de la misma forma esta aletita, que son las aletas de arriba, las aletas dorsales, me parece, que así se les llaman. Aletas dorsales de arriba, aletas ventrales en la parte de abajo y aleta caudal, de la colita. Ahí ya oscureció un poquito más esa aleta. Y ahora vamos a... Esta de acá abajo no la voy a sombrear tanto porque me gusta el contraste que hay, ¿vale? Muy bien. Ya que ya tenemos nuestro tiburón sombreado de esta forma, vamos a marcar ahora sí los pliegues de la parte de atrás, en la parte dorsal que tienen, los que habíamos hecho al principio. Ya no se ven como los teníamos al inicio, entonces vamos a tener que inventárselos también, pero no se preocupen, son líneas que van en la parte de arriba. Y lo que estoy haciendo es que como ya tenemos varias capas de grafito abajo, lo que tenemos que hacer es solo hacer líneas repasando una vez y otra vez hasta alargar esas líneas. Y eso va a generar como una ilusión de que hay algo ahí, con muy poquita presión para que también no se marque. Si lo hacemos muy fuerte, esta línea se va a marcar. Lo estoy haciendo muy poquito para que sea muy sutil la marca, ¿vale? Ahora voy a hacer otra. Otra pegadita a ella. Y una más. Son líneas muy suaves. El lápiz casi apenas estoy generando presión. Una vez que tengamos las marcas de estas líneas, ahora sí vamos a ejercer un poquito más de presión, pero solo en la base. Si se fijan, la línea es algo gruesa. Solo vamos a intentar hacer una línea más delgadita al principio o en el centro de toda esa línea que hicimos. Y así es como se queda más marcada. Volvemos a repintar esa misma línea. Para que se marque. Si se fijan aquí también como está más oscuro, incluso parece como si de ahí saliera, como que se desaparece. Entonces eso es lo que necesitamos encontrar también. Si sombrean más, la línea va a quedar más gruesa. Si sombrean, si generan mayor presión, la línea queda muy marcada y luego eso también
pierde coherencia con el sombreado que llevamos. Entonces siempre tenemos que manejar la misma presión para todo. Ir por capas, pero con la misma presión. Ir subiendo también muy poquitito, pero muy ligero cuando sintamos que es así. Ahora, lo que vamos a hacer igual es de una vez hacer las partes de las branquias. Y hacemos lo mismo que hice anteriormente con las líneas de arriba. En este caso van a ser branquias, acuérdense, empiezan más o menos por donde está la aleta. Primero hacemos curvas muy sutiles que no se marquen tanto, porque después las vamos a remarcar. Líneas sutiles, sutiles, sutiles. Las capas, como les menciono, ayudan mucho para que no se noten tanto. Ok, ahí ya se ven unas ligeras manchas que ahora voy a volver a repintar. Trazos, voy repasando los trazos muy sutil. Si se fijan, así es como se ven ya las branquias marcadas. Voy a repintar una vez el ojito, de una vez aquí. No intento hacer una presión muy fuerte, sino simplemente remarcar un poquito el borde que ya había hecho. ¿Vale? Aquí en esta parte vamos a hacerle otra especie de marca, de línea, porque aquí es donde se va a formar la parte de la boca del tiburón ballena. A solo haciendo este gesto ya nos va a sugerir que aquí está su boca, porque si se fijan igual ya se marca ese cambio de tonalidades. Aquí me genera como un volumen que me dice que aquí hay algo. ¿Te fijas? Ok. Muy bien. Hasta aquí ya casi hemos terminado el dibujo. Sin embargo, una de las características más grandes del tiburón ballena es que tienen los puntitos blancos en todo el cuerpo. Entonces vamos a empezar a hacer eso. Pero para eso ya vamos a empezar a usar la goma. A mí me gusta cómo deja este acabado el lápiz sin difuminar. Ahorita lo que estamos haciendo es solo sombrear usando el lápiz. No estamos usando esfumino, no estamos usando papel, no estamos usando nuestro dedo. Únicamente el lápiz, y este es el acabado que me va a dejar. Si yo le paso el dedo, un papel o un esfumino, que después lo podemos ir viendo también en otro video haciendo otro dibujo, van a ver la diferencia. Pero a mí me gusta más esta textura y esta es la que vamos a manejar. Lo que voy a hacer ahora es, con mi goma moldeable, sacar puntos de luz en todo el tiburón, ¿vale? Entonces, si se fijan, voy a poner mi goma y muy sutilmente voy a sacar luces. Lo que hago es otra vez a generar una punta con la goma y esa punta darle toquecitos al dibujo. Si ustedes remarcaron mucho en su dibujo, va a ser más complicado que saquen puntitos de luz. Entonces, por eso les recomiendo que todo lo hagan por capas y muy lento. Y vamos a hacer puntitos aleatorios. Si no tienen esta goma, lo otro que les recomiendo es que corten un pedacito de su goma normal y saquen un pedazo de goma puntiaguda, porque eso es lo que les va a servir para sacar luces. Fijan, aquí ya tengo, pues lo mismo. Como este tipo de gomas tienes que frotar para que salga grafito, frotamos muy sutilmente hasta que salga. Si fijan, ya saqué una manchita. Yo lo voy a seguir haciendo esto con esto porque en este caso quiero que
la forma me queda más redondita. Ustedes pueden practicar con eso sacando picos de esta goma mejor marcados, y así es como podemos sacar estas lucecitas. Si la punta de mi goma está muy gruesa, los puntos van a quedar muy grandes. Entonces también jueguen con eso. Obviamente cuando lo tocamos, hacemos presión, nuestra goma se va a deformar. Pero vayan así, poco a poquito, sacando puntitos de luz. Esta goma es moldeable porque justo cuando ya se siente que la goma ya está manchada de grafito, podemos volver a manipularla, a moldearla y cambiar lo que ya se ensució por otra zona más limpia. Si fijan, con puros puntitos estoy sacando luces en mi tiburón ballena. Jueguen con varios puntitos aleatorios. Ok,
Una vez que ya sacamos muchas luces, para darle todavía un efecto más, este, para darles más presencia a los circuitos de luz, vamos a sombrear solo un pedacito de la manchita que hicimos. No tenemos que redondear todo, sino simplemente algunos espacios que veamos. Casi la mitad de los circulitos. Porque como ya nos dieron las luces, ahora queda solo rematar con las sombras. Pues si se fijan, aquí ya marqué un pedacito de los circulitos de luz que saqué para que todavía los circuitos se queden formados más definidamente. Igual aquí voy a sacarle luz al circuito que hice del ojo. Acuérdense, afilamos nuestra goma y frotamos. Y ahí quedó. Ya le quito un poquito más de intensidad. Ahora puedo remarcar un poquito más. Muy bien. Si fijan, hasta aquí ya llevamos casi nuestra ballena terminada. Vamos a sacar un poco más de luz nada más para que vean y tenga un poquito más de luminosidad, principalmente en los pliegues que se hacen. Cuando se hacen los pliegues, siempre va a haber una zona de sombra y una zona de luz. Entonces vamos a generar esa zona de luz. Para eso ya planeé mi goma moldeable y lo único que voy a hacer es pasar. No voy a tallar, sino simplemente frotar un poquito debajo de las líneas. Ya vieron, entonces saqué muy poquito nada más para que se pueda ver. Igual voy a sacar esas líneas de luz entre las branquias. Aquí se me pasó un poquito de mucha intensidad, entonces voy a remarcar. Me llevé algunas branquias, entonces voy a remarcar. Voy a darle una capa. Muy bien. Y voy a frotar un poquito sobre las aletas para generarles un poquito más de luz. Tanto en la aleta caudal como en las aletas dorsales, principalmente en las puntas. Perfecto. Y es así como nos queda este tiburón ballena. Si se fijan, fue un dibujo muy sencillo de hacer, en donde solo es cuestión de practicar, primero calentar la mano, como les digo, haciendo óvalos, y ya después, una vez que se sientan seguros, podemos empezar a hacer el óvalo principal para el boceto del tiburón ballena. ¿Quedó? Así es como se ve ya terminado. De aquí arriba lo pueden ver. Y pues nada, espero que les haya gustado el video, que no se les haya hecho muy largo. Ustedes, si tienen muchas ganas de practicar, si tienen muchas ganas de dibujar, háganlo viendo este video paso a paso y verán que ustedes mismos pueden replicarlo en casa muy fácilmente. Si te gustó el video, compártelo. Déjame saber en los comentarios qué te gustaría aprender a dibujar y lo vamos planeando. Muchas gracias por ver el video. Adiós.